de Egipto, ¿no? Venían escapando de Egipto de la esclavitud. Y llegan al Jordán, bueno, delante de ellos, cuando venían escapando, delante de ellos van siendo guiados por los sacerdotes ministeriales, que son los que llevan el arca del pacto, ¿no? Y cuando llegan al Jordán, los sacerdotes ministeriales pisan el agua del Jordán, y la Biblia hace hincapié ahí que el Jordán estaba desbordado, pone la Biblia. Y los sacerdotes pisan el agua y el río se pone en pared y pared, digamos, el Jordán, ¿no? Y pasan los sacerdotes con el arca y el pueblo santo, el pueblo escogido por Dios, que vienen detrás, se ganan en medio de los sacerdotes, bueno, y viene el pueblo y pasan en seco, ¿no? Pasan en seco en dirección a Jericó, a Jericó, ¿vale? Bueno, que nos dice esto, que en los sacerdotes, en los sacerdotes está el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios, cómo Él salva a la nación santa, al pueblo que era escogido por Él, lo salva a través de los sacerdotes. El poder que hay de Dios, que lo pone en los sacerdotes, no porque cualquier otra persona podía haber venido a poner los pies en el agua de los que venían, y el mar no se iba a abrir. Era el poder que tenían los sacerdotes a través de Dios, que Dios les daba ese poder, ¿no? Vale, o sea, como enseñanza, esto del Antiguo Testamento, como enseñanza, o sea, el pueblo escogido por Dios, la nación santa, del que tenían el sacerdocio real, se salvan por el sacerdote, que era el sacerdocio ministerial, no se salvan por el sacerdote, por los sacerdotes, ¿no? Que eran escogidos por Dios igualmente. Vale, después que he dicho esto, voy a dar un ejemplo de nuestro sacerdote que me quedó grabado, ¿no? En febrero, cuando hablaba para los, ¿cómo se llaman los que cargan la...? Costaleros. Para los costaleros había la hermandad. un tridu, ¿no? Había un tridu y se exponía el Santísimo. Vinimos con la Susi, estaba Juan Antonio, estaba Fernando, habíamos varios, pero ese día el sacerdote predicó para ellos, ¿no? O sea, había un evangelio, pero en total yo estaba escuchando y lo que predicaba era para ellos, ¿no? Y daba un ejemplo que decía que habían entrevistado a un niño en Sevilla, un muchacho que era un costalero o algo de la hermandad, ¿no? Y le preguntaban que cuál era su versículo preferido de la Biblia. Y el muchacho, digamos, no tenía idea, ¿no? No tenía idea. Entonces el sacerdote le estaba enseñando aquí a los muchachos que estaban aquí, si cargaban a Cristo, que tenían que saber quién era Cristo, ¿no? Que tenían que saber, y les decía que que Cristo está ahí, ¿no? Está en el Santísimo. Y le explicaba, lo invitó también le habló también del cursillo y varias, todo cosas buenas, ¿no? Entonces ahí está que, nuestro sacerdote, que es el sacerdote ministerial, quería que estas personas conocieran a Cristo y que fueran por el buen camino. O sea, en el fondo Él está guiando al pueblo, que eso es lo que tiene que hacer el sacerdote, guiar al pueblo, ¿no? Y ahí lo estaba guiando para que conocieran a Cristo, supieran de su palabra y supieran lo que estaban llevando, no solamente llevar algo cargado sin tener idea y andar trajeado y todo sin saber qué es lo que es, ¿no? Vale. Bueno, se me olvidó leer una. Malaquías. Malaquías dice que los labios del sacerdote han de guardar en los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de la boca el pueblo guardará la ley. O sea, es decir, que de los labios del sacerdote sale la sabiduría de Dios, ¿no? Que le llega a él la gracia, ¿no? Porque el sacerdote también es administrador de la gracia. Entonces, no sé si ustedes han visto, en cada homilía o en cada reunión que estamos aquí, el Padre viene, leímos el Evangelio y él lo dice como que algo, cuando explica como que algo que le brota, ¿no? Y a nosotros muchas veces nos cuesta un montón. Entonces es la sabiduría de Dios, la gracia de Dios que tiene que está en él, ¿no? Vale.
que ¿Tienes está... la Biblia? La leo. Sí, la tengo ahí, está marcado su Filadelfia. Una parte que está en Hebreo, del capítulo, el 7 está marcado. Hebreo 7:11, claro. Bueno, aquí dice que, aquí sale que Cristo vino a cambiar el sacerdocio. El sacerdocio del Antiguo Testamento, que era que sacrificaban un animal, rociaban su sangre en el altar, comían su carne, y con Jesucristo eso se vino a cambiar. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer ¿Saca el papel? ¿Saca el papel? No, se rompe de ahí. Tíralo sin miedo. Se rompe. Ahí. Vale. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Vale. Melquisedec, bueno, para hablar de Melquisedec tenemos que saber primero quién era Melquisedec. Jesucristo era sacerdote a la manera de Melquisedec, ¿vale? Tenemos que saber de Melquisedec. Melquisedec aparece 9 veces en la Biblia, aparece en Hebreo, aparece en el Génesis, aparece en varios salmos. Bueno, una de las lecturas, bueno, para saber quién es Melquisedec, léelo, Fernando, el Génesis 14:18. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Bueno, hasta ahí no. O sea, Melquisedec era mayor que Abraham, porque bendijo a Abraham, y Abraham es nuestro padre en la fe. Melquisedec era sacerdote y rey, era sacerdote del Rey Altísimo, y era rey. Melquisedec significa rey de justicia, y Salem, rey de paz, ¿vale? Por eso nuestro Señor lo toma de ahí, toma el pan y el vino, ¿no? Toma el pan y el vino, de ahí. O sea que ya existía hacer esa consagración, el pan y el vino. No. Se quemaba. ¿no? Claro, esa era lo dijo un sacerdote allí cuando andaban medio guay. Yo no sé si será verdad o no lo que lo dijo el sacerdote, le preguntaban por Melquisedec, y eso fue lo que lo dijo. Pero bueno, está en la Biblia que Jesucristo coge el pan y el vino, es sacerdote a la manera de Melquisedec. Está en varios salmos, que incluso lo leímos ahí cuando vamos al seminario, ¿no? Sacerdote eterno a la manera de Melquisedec, ¿vale? Porque bendecía el pan y el vino. Claro. Bueno, y también que Melquisedec, bueno, ya lo dije, que era mayor que Abraham. Vale, mira, después me voy a saltar al Nuevo Testamento a la Cena del Señor. A la Cena del Señor, donde, bueno, primero Jesucristo en su ministerio instituye todos los sacramentos. Y en la Cena del Señor instituye lo que es la Eucaristía y el orden sacerdotal. No sé si hace falta que lo leamos, no hace falta, ¿no? Es una orden, o sea, le está dando una orden a los apóstoles que lo que está haciendo es ofreciendo el pan y el vino, que es a la manera de Melquisedec, que ellos tienen que hacer lo mismo. Lo que está haciendo él, se lo transmite a los apóstoles para que hagan lo mismo los apóstoles, o sea, lo están nombrando los sacerdotes y le dicen, háganlo, o sea, es como una orden, ¿no? En memoria de mí, es una orden. Vale. Entonces ahí dijimos, los dos sacramentos, instituyó todos los sacramentos, pero aquí tenemos la Eucaristía y el orden sacerdotal, ¿no? Lo puedo leer si quieren. ¿Okay?
La última cena, lo puedo leer. Venga, léelo. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. El nuevo pacto, que la sangre de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento era con la sangre de un animal, con un animal que rodeaban el altar y mataban a ese animal y comían su carne, y ahora en el Nuevo Testamento el sacrificio es el mismo Jesucristo, sangre de la nueva alianza. Vale. Bueno, ya dije que todos los sacramentos son instituidos por Cristo, ¿no? Ahora, ¿cómo llega hasta nosotros? ¿Cómo llega hasta nosotros el sacerdocio? El sacerdocio, ya sabemos que Jesucristo instituyó a los apóstoles. Ahora en la actualidad, ¿cómo llega el sacerdocio hasta los sacerdotes que hay ahora, ¿no? También está en la Biblia, está en Hebreos, en Hechos de los Apóstoles, del 8 al 14 al 20, ¿no? Bueno, más o menos lo voy a explicar, ¿no? Dice que, los apóstoles se encontraban en Jerusalén y recibieron la noticia que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. Entonces los apóstoles mandaron a Juan y a Pedro, los mandaron a Samaria para que, como habían recibido la noticia que estas personas habían recibido la palabra de Dios y estaban bautizados, pero no le había llegado el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces Juan y Pedro se acercaron a Samaria y estas personas que habían recibido la palabra de Dios y habían sido bautizados, les ponían las manos en la cabeza y quedaban llenos, oraban por ellos, les ponían las manos en la cabeza y quedaban llenos del Espíritu Santo. Oraban, les ponían las manos en la cabeza y quedaban llenos del Espíritu Santo. Esto es la sucesión apostólica. Claro, porque los apóstoles, en este caso que era Juan y Pedro, que habían llegado ahí a Samaria, hacían esto con las personas que habían sido bautizados y habían recibido la palabra de Cristo. Ellos oraban, les ponían las manos en su cabeza y recibían y quedaban llenos del Espíritu Santo. Y estos que recibían el Espíritu Santo, a su vez, lo hacían con otros y los otros con los otros, hasta llegar hasta la actualidad. ¿Vale? Bueno, lo escuché de un sacerdote. Yo creo que es así. Vale, y este texto dice más abajo, hay una parte que no encontré muy importante, dice que Simón, que lo busqué yo con mi mujer, que era Simón, dice que era como un mago, ¿no? No está en la Biblia, Simón está en la Biblia, que es una persona que está allí y le dice a los apóstoles que él, a ver si le pueden vender eso del Espíritu Santo para él dárselo a otras personas. Viene Pedro y le dice: maldito seas tú y tu dinero, que crees que el don de Dios se puede comprar por dinero, cuando eso es regalado por Dios, ¿no? Es regalado por Dios para las demás personas, ¿no? Y le dice un montón de cosas Pedro. Le dice, tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios que tal vez te perdonará por haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Después él contestó, parece que se convirtió, ¿no? Sí, dice: sí. oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Vale. ¿Quién era Pedro con qué? Simón. No, Simón es como un personaje de ahí que era un samaritano, ¿no? Pero los que se acercaron allí fueron Pedro y Juan. Sí, Los pero apóstoles estaban en Jerusalén. con Simón fue eso, que Pedro le dijo a Simón eso.
No es Simón Pedro. No. Se supone que los apóstoles estaban en Sí, fue Jerusalén. una persona que estaba Y ahí. cuando se enteraron No. que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, se desplazaron Pedro y Juan hasta allí. Lo que tiene lógica es que ese tal Simón estuviera luego en la iglesia. Por eso aparece su nombre, ¿no? Porque si no sería un cualquiera, ¿no? Parece que es conocido. Simón no Sí, estuvimos Sí, yo creo que es investigando conocido. y Yo no- ponía que era Yo no me un- acuerdo porque fue hace tiempo. Bueno, en marzo por allí que estábamos. Vale. Venimos de Una pregunta para don Pablo. ¿Ah? Una pregunta para Una don pregunta, Pablo. don Pablo. Apúntalo. Está grabado. es una personalidad importante. Bueno, ya hablamos de la sucesión apostólica, ¿no? Y cómo llegó hasta la actualidad. Vale. Bueno, el sacramento del orden tiene un carácter espiritual indeleble. Es decir, es algo que no se puede quitar, ¿no? Que no se puede quitar. Es un sello que se recibe en el alma. Bueno, los sacramentos que se recibe ese sello son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Es un sello en el alma, es algo que no se puede quitar, ¿no? Que no lo puedes quitar. Que lo recibe y ya lo tiene para siempre, ¿no? Para siempre, o sea, es indeleble. Hasta la eternidad. Que no se puede quitar, claro. Bueno, es decir, si un sacerdote se condena y va al infierno, en el infierno sigue siendo sacerdote, al igual un bautizado o un confirmado, porque tienes un sello en el alma, ¿no? Se Vale. dice que imprime carácter. Vale. Bueno, y los otros cuatro sacramentos que me han faltado se pueden repetir, ¿no? La Eucaristía, Penitencia. La Eucaristía, la confesión, la confesión, la unción de los enfermos y matrimonio. y el matrimonio Siempre cuando uno ha muerto. y el viuda y se puede volver a casar, ¿no? Vale. Bueno, la verdadera función del sacerdote es administrar los misterios de Cristo a través de los sacramentos. Los sacerdotes son administradores de la gracia de Dios, ¿no? Vale. Aunque la presencia de Cristo en el sacerdote no le exime de cualquier flaqueza humana o pecado, en los sacramentos hay una garantía de que ni el pecado puede impedir el fruto de la gracia. Es decir, por ejemplo, si el sacerdote no se confiesa Hace una mala acción. claro, o sea, y tú a lo mejor te vas a ir a confesar, ¿no? Y tú ves a lo mejor que el sacerdote a lo mejor trató mal a una persona y tú dices, no me voy a confesar con él porque no, ¿cómo me va a dar la absolución si él está pecando? Eso no es así, o sea, igual tú te puedes ir a confesar con él porque con el que te confiesas es con Cristo, y igual fluye la gracia en el sacramento, igual te llega, aunque el sacerdote peque, aunque haga lo que haga, la gracia fluye igual. Vale. Bueno, el sacerdote católico que administra todos los sacramentos no actúa por su propio poder, se llama en persona Christi, que es en persona de Cristo, ¿no? O sea, es decir, cuando don Pablo, por ser, está haciendo la Eucaristía, está consagrando el pan y el vino, no es el Padre el que está ahí, o sea, es el mismo Cristo, porque el Padre no puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo, eso lo puede hacerlo solamente Él, ¿no? Entonces, a través de Él, ¿no? Cuando Él consagra, está Cristo ahí. Del poder. Al igual que cuando te confiesas, también no es el Padre el que te está confesando, es el mismo Cristo el que está ahí. Vale. Bueno, después lo otro que iba a decir, bueno, el sacramento del orden, que tiene 3 grados, ¿no? Pero se empieza como de atrás para adelante, ¿no? Primero es el episcopado, después el sacerdote y después el diaconado, ¿no? El diácono, de diácono pasa a sacerdote, y el sacerdote puede ser obispo, ¿no? Vale. Y, bueno, ¿cuáles son los poderes que tienen estos 3, ¿no? El diácono de los 7 sacramentos solamente puede bautizar,
y puede casar, y puede consagrar agua y consagrar casa. No, consagrar no es, espérate, bendecir. Eso, eso es bendecir, eso es lo que puede hacer el diácono. Después está el sacerdote, que el sacerdote de los 7 sacramentos, hay 2 que no puede hacer, que es nombrar a otra persona sacerdote y confirmar a otra persona. Pero en algunos casos, creo que el caso de hoy, el obispo puede delegar en el sacerdote, porque a lo mejor está enfermo o cualquier cosa, y él puede ir y puede confirmar a esa persona, o a un grupo de personas, ¿no? Después, el obispo puede hacer los 7 sacramentos, incluso nombrar a un sacerdote obispo, pero para que sea válido tienen que haber 3 obispos en ese momento ahí. Bueno, y voy a hablar un poquito de Don Juan, que Don Juan, pues cuando la parroquia está llena y está llena y el sacerdote necesita a lo mejor a alguien que le ayude para suministrar el cuerpo de Cristo, Juan es asistente en el altar, autorizado por el obispo, ¿no? Pero también algunas veces ha valido de Jorge, de Juan Antonio, de alguna otra persona, y Fernando, creo, que el sacerdote igual los puede coger a ellos porque son personas intachables de nuestra parroquia y él les conoce y pueden hacerlo. Pero en casos muy extremos. ¿O no? En caso que no esté Don Juan y está Fernando o está Juan Antonio o Jorge o Juan Antonio, se puede valer de ellos, que los conoce y sabe que son. Pero no, a lo que me refiero yo, no siempre, o sea, en caso de necesidad, claro, cuando ¿o no? Cuando la parroquia está llena, un sábado, un domingo, el sacerdote se puede valer de ellos para ayudarle. No alegremente. No para él no hacer nada. No como Juan, a lo que me refiero que Juan hizo un curso para esto, eso. ¿No? ¿Sí? Que dice que sí, Pablo hizo un curso. Claro, sí, es un curso. Claro, él es asistente de la. Pero explícale lo que es el Tenía, curso. yo no sé si eran 2 o 3 años, formación Claro. en el obispado para ser Asistente. Asistente del altar. Yo se lo he preguntado a él. no, me ha dicho asistente del altar. tiene otra palabra. Es que se te va a decir. No, diácono, Pero un poco parecido con el nombre. No. Sí. Acólito. Eso. No, pero no. Para hacer acólito. ¿No? Pero no se me pilla un poco fuera de juego, que a mí me extraña que tenga que hacer un uso o algo Eso no así. es como- me extraña. Eso es Para eso no. que él Sí, yo sé tiene que hay que hacer algo. su nombramiento especial, igual que el Eso, el Fernando, para eso se estudia, para hacer su nombramiento especial. él lo tiene también. Fernando, que viene aquí de. Una cosa que podrías decir Se también dice es si que no los lo diáconos Pero sí, pueden estar casados. Hay diáconos que pueden estar casados. Ah, claro, que hay diáconos transitorios y diáconos permanentes. El transitorio es el que sigue para ser sacerdote y el permanente es el que. hay una diferencia. Un hombre casado puede ser diácono que se va a hacer su seminario, pero como hombre casado y se queda en el diaconado. Un hombre que no está casado se mete en el seminario y un paso para el sacerdocio es el diaconado. Que hay una diferencia de que un diácono, ya una vez cuando está hecho diácono, un hombre que no está casado, no se puede casar. Porque va por. Hay caminos diferentes. Bueno, en resumen, el sacerdote está para guiarnos en las cosas, El en las ministro cosas de Dios. extraordinario. Ministro Ministerio extraordinario. extraordinario. Lo tiene Juan. Como dije, en resumen, el sacerdote está para guiarnos en las cosas de Dios y para la tarea fundamental de él es salvar todas las almas. Las más que pueda. ¿Qué te repite la dicho último? Es tu último examen de la Que la tarea principal del sacerdote es guiar al pueblo, bueno, el mismo pueblo de donde él salió, mira, se me olvidó una parte,
de guiar al pueblo donde él salió y su principal tarea es salvar almas, ¿no? Me faltó la definición de sacerdote ministerial. Y la duda está en Hebreos 5:1. Sí, aquí está. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, nombrados para representarlos. Este ya lo leímos. Es otra. Espérate, a ver. Vale. Ah, bueno, sí. No, creo que es A lo mejor la leí yo para mí, perdón. Hebreos 5:1. Sí, todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, nombrados para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a debilidad humana. está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados tanto como por los pecados del pueblo. Claro, tiene doble tarea, tiene que rezar por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y nadie se puede acogerse a eso si no es llamado por Dios, como fue Aarón, ¿no? Tiene que ser llamado por Dios para poder ser, tiene que tener el llamado para poder ser sacerdote. Sí, dice, de la misma manera Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, y también le dijo en otra parte de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Bueno, lo otro para terminar, voy a decir que bueno, Dios nos elige a todos para diferentes cosas, ¿no? Para tener un matrimonio, para diferentes cosas, pero yo creo que lo más especial, lo más, digamos como lo más grande es que te escoja el Señor para guiar su pueblo, como don Pablo, ¿no? Para que te llame es como lo más grande que puede haber, ¿no? Bueno, para mí es lo más grande que te escoja el Señor, que sientas el llamado para guiar el pueblo de donde Él mismo, que Él también es humano, ¿no? El guiar el pueblo de donde mismo Él está, ¿no? Entonces es muy bonito. ¿Puedo una pregunta? Tú eres la que me lo tienes que preguntar por Pero bien pregunta. ¿Qué relación tiene la palabra que hemos leído para este domingo del buen pastor con el sacerdote? Qué bueno, que repite. ¿Qué relación tiene ser sacerdote con la palabra del buen pastor? Claro, porque Porque es pastor de nosotros, el sacerdote. Dar la vida por sus ovejas. claro, y guía al pueblo, ¿no? Y El sacerdote es el que tiene que guiar al pueblo y llevar adelante. Aviso. Me lo ha dicho al final. Dar la vida por sus ovejas. Qué mala eres. Bien, nada. Me quería poner Bravo.